Ahí estoy, sí. Hola, profesora, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Valeria? ¿Usted? Todo bien, gracias. Me alegro. Mm. Buenas noches, profe. Hola, Mariano, ¿cómo va? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Me alegro. Jessica. Hola, Jessica, ¿nos escuchás? Parece que tiene problemas con el audio, esperemos a ver si logra conectarse. Mientras tanto, ¿saben algo del resto de los compañeros? Eh, ¿Daniel está acá? no, No, no. Javier, sí, está acá en esta materia. Sí, Con Javier no tenemos comunicación hace un no. tiempo, no nos pudimos comunicar. ¿Le pasa- escribimos? ¿Vos cuándo le escribiste, Marian? Yo le escribí la semana pasada, creo que en su materia, profe, que le dije que le iba a escribir. sí. No me acuerdo si era esta o en historia. Y no me contestó nunca. No, y yo el viernes tampoco y tampoco lo vio el mensaje directamente. No, lo que Hace, pasa es que tiene las tildes grises, no le aparecen las azules. No sabe si lo lee, si no lo lee. claro, porque no estuvo viniendo a las últimas clases. Ah, tenés razón eso. No sé si le habrá pasado algo. Bueno, veremos. Em, y Brisa que en realidad es Antonella, Antonella y Cassandra y Lucas también me faltan. Mm. No, Lucas no a está, veces profe. cursa otra materia, Ok, pero no se no avisó nada en el grupo. ok. Buenas noches, profe, perdón, no la escuchaba. Hola, sí, ahí vi que tenías problemas con el audio. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Todo bien usted? Bien, gracias. Bueno. Nosotros hoy vamos a empezar a ver como rasgos generales sobre las novelas ejemplares, vamos a leer un poco y analizar el prólogo después, vamos a leer un texto, hacer un comentario sobre un texto, em, para que entremos en onda con respecto a lo que vamos a leer. Y después la semana que viene nos toca El amante liberal, que es una de las novelas ejemplares. Em, Así que para la semana que viene, lean esa, por favor. Eh, Así que bueno, nada, básicamente eso para ordenarnos un poco. Eh, Bien. ¿Alguna vez leyeron algo de Cervantes? No. El Quijote. El Quijote. Ok, No, yo no, profe. bien. ¿Cómo fue tu experiencia con el Quijote, Valeria? En realidad, al principio me había parecido muy pesado, pero Mm, después me compré una edición muy linda del Quijote, que la tengo por ahí, no sé. Y, y la verdad que fue llevadera porque tenía muchas notas, muchos dibujos, muy lindo. Y no, bien, bien, me gustó mucho. Había conseguido un libro en Google. Bueno, es como que en Google, no sé ahora, pero en una época había libros y, sí. y había un escritor,
Cicerón, se llamaba Morón, Cicerón, no me puedo acordar. Y bueno, y hablaba, era como un libro del Quijote, como un análisis del Quijote. Y me había ayudado en su momento a, digamos, a entenderlo un poco más. Sí, El está tema de la bueno. filosofía, Las perdón. ediciones anotadas, esto que vos estás mencionando, ¿no? Porque ahí lo que tiene el hecho de, nosotros estamos leyendo clásicos que tienen muchos siglos, entonces los derechos de autor están liberados, ustedes se liberan a los 100 años, o sea que cualquiera, si yo tengo una editorial y quiero imprimir el Quijote, lo puedo hacer y no tengo que pagar guita. Entonces, por eso circulan muchas ediciones y muy baratas, porque no hay que pagarle al autor, derechos ni nada de eso. El tema con algunos de estos textos es que están buenos cuando ustedes vayan a comprarlos, si es que los van a comprar, que se fijen de buscar, si tienen para elegir ediciones, si no, el que puedan, pero si pueden elegir, que tengan anotaciones, porque muchas veces lo que hacen esas anotaciones es reponer un montón de cuestiones que nosotros no tenemos ni idea por la lejanía con el tiempo o con la extrañeza con el lenguaje. Entonces eso hace que la lectura cobre mucho más interesante, porque por ahí es un chiste y se te pasa, o por ahí es una referencia a una cuestión histórica y se te pasa y no entendés de qué están hablando, ¿no? Como si, bueno, este diálogo no sé por qué sucedió, por qué él contestó esto, por qué. Entonces siempre está bueno eso como chusmear si las ediciones tienen algún tipo de anotación que ayude a que uno se ubique mejor, ¿no? Pero bueno. Con la novela este ejemplar no va a ser necesario porque es bastante sencilla, o sea, no creo que tengan ningún problema con su lectura, es bastante claro todo lo que va, es bastante, la estructura es bastante tradicional, ahora vamos a ver por qué, pero bueno. Em, voy a abrir un archivo mientras tanto. Pero bueno, a ver. Española. Bueno, ahora no lo encontré, después lo busco. Bien. Bueno, em, si ustedes ven, yo puse en el cronograma, para que sepan, bueno, el prólogo al lector, un texto que es Anatomía formalista de las novelas ejemplares, y después otro que es de una página de los cuadernos hispánicos, que es una introducción a las novelas ejemplares. Esos serían como los materiales con los que vamos a ir trabajando. Em, voy a llegar. Bien, vamos a empezar entonces. Primero, ubicarnos un poco en el tiempo y en la carrera de Cervantes. Para eso está el texto de la introducción a las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son un grupo de 12 novelas, ¿sí? Breves. Alguna de las gitanillas es más larga, pero en general son novelas breves. Nosotros ahora ya no las llamaríamos así, las llamaríamos nouvelle, ¿no? Vieron que las nouvelles son las que están a mitad de camino entre el cuento y la novela, tal como lo conocemos nosotros. Pero en esa época se las llamaba así y era un género que provenía de Italia, ¿no? Entonces vamos a ver que Cervantes dice en un momento, yo fui el primero que hizo las novelas acá, a la usanza italiana y demás. Fueron escritas alrededor de 1613, o sea, fueron escritas después del Quijote, eso es importante, él ya había escrito el Quijote.
El tema es que las estuvo escribiendo durante 20 años, ¿no? O sea, salen en 1613, entonces como algunas antes, otras durante, otras después, ¿no? Son varias, son 12 novelas que él fue escribiendo a lo largo de 20 años. Entonces estas novelas, como yo les dije, son una novedad para la literatura española, porque es un género que existía ya en Italia, que lo que tenían en común, o sea, era esta cuestión de esta brevedad, ¿no? Cuando publica las novelas ejemplares, se convierten en un éxito inmediatamente en España, o sea, son muy bien recibidas. Y no solo en España, sino que también tuvo impacto en la literatura inglesa. O sea, ya había comunicación literaria entre los distintos países europeos y se iban, ¿no? Como que las novedades de un país al otro se iban transmitiendo. Italia, en este caso Italia, España, y de ahí llega a Inglaterra. Cuando decimos entonces novela, pensamos más en una cuestión tipo cuento largo, no tanto novela, o como yo les dije, como nosotros decimos ahora, nouvelle, ¿no? Como en francés, Nouvelle. Nosotros ahora llamamos nouvelle a este tipo de escritura. Lo que plantean algunos autores es que en estas novelas ejemplares, o se las puede pensar como una especie de resumen de toda la obra de Cervantes, debido a que hay gran variedad de temas, variedad de personajes, variedad de estilos. Las novelas son distintas entre sí y distintos tipos de conflictos. Tocan distintos temas, la estructura de las novelas son diferentes, no es que son todas iguales. De hecho, hay algunas que son más bien tirando a la picaresca, tipo Rinconete y Cortadillo, claramente viene a la picaresca. La que vamos a leer nosotros, ya vamos a ver, tiene que ver con lo que se llamaba la novela bizantina, en fin. Cabe marcar también que Cervantes despliega acá artificios literarios que son realmente complejos y sofisticados, y ya vamos a ver en nuestro caso cuáles serían, pero están presentados de una manera ligera y divertida. O sea, son novelas cortitas que se leen muy rápidamente, no es como El Quijote, lo que mencionaba antes Valeria, sino que tienen como una función de entretenimiento bastante marcada. Pero eso no implica que Cervantes haya dejado de lado, para lograr ese objetivo, una construcción y un uso de todos los materiales literarios complejos de la manera en que él lo sabía hacer. En un punto podríamos estar diciendo que no resignó calidad, ¿no? O sea, me parece interesante como algo que pudo ser realmente popular y exitoso en su época y sin embargo era excelente literatura y era compleja. Se marca que en general el tema dominante, no en todas, porque son diferentes, pero en general hay como una especie de hilo conducente que sería el amor. En la nuestra claramente sí, ¿no? Se llama el amante liberal. Entonces, como les decía, usa distintos modelos que ya existían. Y hay una discusión entre, bueno, ¿por qué se llaman ejemplares? Se llaman ejemplares porque dejan algún tipo de ejemplo, de enseñanza, o se llaman ejemplares porque muestra distintos ejemplos de novelas, distintas posibilidades novelísticas. Porque como les dije, hay algunas que remiten a la picaresca, otras a la novela bizantina, que ya lo vamos a ver, otras a lo que se llamaban las novelas italianizantes, que tenían un fuerte componente cómico y erótico, otras que tienen básicamente la estructura de un diálogo, que es el coloquio de los perros, que es la charla entre dos perros. Entonces lo que dice este autor, que lo que Cervantes hace es una miniaturización
de los géneros en prosa que estaban disponibles en ese momento. Me pareció interesante, ¿no? Como pensar que en ese momento el campo literario ofrecía distintas posibilidades para escribir en prosa. Escribís una bizantina, escribís una de caballerías, escribís una italianizante, escribís no sé qué, y que el de todo ese repertorio de posibilidades va tomando y las miniaturiza. ¿En qué sentido? Porque las comprime, porque son cortitas las que escribe Cervantes. ¿Sí? Entonces, picaresca tenemos el Lazarillo de Tome, pero también tenemos el Guzmán del Fereche, que es extensísimo, ¿no? Bueno, acá Rinconete y Cortadillo debe tener, no sé, 30 páginas, 35 páginas, es más breve. Como les decía, bueno, entonces esto venía de Italia y la inspiración un poco viene de Boccaccio, pero las novelas de Boccaccio eran un poco más lascivas, ¿no? Tenían el tema del erotismo y del sexo más a flor de piel. Cervantes le baja el tono a eso. Pensemos también la sociedad española, ¿no? No estaba muy preparada para recibir eso. Y sin embargo, aunque él les baje el tono, en España las consideraron bastante osadas, ¿no? Fue un éxito, pero igual era como, hay como referencias a cuestiones más sexuales. Acá también lo que dice es que, bueno, en relación con la tradición italiana, que es más idealizante, ¿no? Es más idealista. En cambio, en Cervantes, en varias de las novelas aparecen cuestiones mucho más realistas, que puede ser que vengan por la picaresca, ¿no? Que era uno de los géneros que estaba en auge en ese momento. Ya lo vimos con el Lazarillo, ¿no? Un cierto auge del realismo. Y la presencia de personajes criminales, prostitutas, que un espacio puede ser en los barrios bajos o pobres. Todas esas son cuestiones que Cervantes agrega. Sin embargo, hay algunas que sí son más idealizadas, ¿no? Que se parecen más a la tradición de las novelas bizantinas italianas. Pero dice que en general pueden aparecer los dos elementos. Con respecto a la brevedad, también señala que esto proviene de una tradición oral. Se leía en voz alta en una sentada, ¿no? Por eso la brevedad. Imagínense que uno no se puede sentar a leer una novela de 300 páginas en voz alta, ir cortando con el tiempo y qué sé yo. En cambio, este tipo de novelas, estas nouvelles, permitían que en una sentada se leyeran en voz alta, ¿no? Para otras personas. Y también se las puede pensar como antecedentes del cuento moderno, ¿no? Esta idea de brevedad que después se fue haciendo cada vez más breve y dio el surgimiento del cuento moderno, al cuento como lo conocemos nosotros ahora, ¿no? Con una cierta extensión, con un mundo acotado de personajes y de espacios, con una temática muy marcada, todo lo que ya sabemos, ¿no? Las diferencias más notorias entre novela y cuento. Em, Estoy ahí. Sabemos, bueno, igual, que brevemente sobre la vida de Cervantes. Nació en 1547. Su familia siempre tuvo problemas de dinero y de deudas, él también. Es posible, se cree que quizás asistió a colegios de jesuitas, pero no se sabe muy bien, no está muy claro. Nunca estudió en universidad, sí que podría ser un poco autodidacta.
Em, y también es importante que fue soldado, ¿no? Y que él tomó parte de una famosa batalla de la época, que es la de Lepanto, donde España eh, gana esa batalla a lo que serían los moros, y él pierde un brazo, pierde el brazo izquierdo. Pero bueno, la batalla esa siempre fue muy importante porque es el momento en el que los españoles derrotan a los turcos. Entonces él tiene como toda una especie de visión, porque lo vio, de haber peleado en esa guerra. Después es tomado prisionero y estuvo años siendo cautivo de los turcos, que pedían a su familia, estuvo 5 años cautivo, le pedían a su familia dinero para soltarlo, imaginando que la familia de él tenía dinero y la familia de él no tenía dinero, entonces por eso se demoró mucho, estuvo mucho tiempo cautivo. Esa era una práctica común entre los turcos, que se llevaban cautivos españoles y después los intercambiaban por dinero. En general, obviamente, querían llevarse cautivos a gente que viniera de familias prominentes que pudieran pagar un buen rescate. No era el caso del pobre Cervantes, así que estuvo siendo cautivo durante 5 años. Todo esto nos interesa, lo estoy contando, eh, porque algo de esto va a aparecer en El amante liberal. O sea, el amante liberal cuenta historias de cautivos, ¿no? En manos de los turcos. Entonces, bueno, hay que pensar ahí que hay material que él tenía a mano justamente por su experiencia de vida. Yo ya les fui adelantando que esta novela que nosotros leemos decimos que está inspirada en las novelas bizantinas, y bueno, pensar un poquito qué serán las novelas bizantinas. Son novelas que vienen, que están inspiradas en los autores griegos, donde lo principal son las aventuras. Solían parecer a lo que nosotros conocemos ahora como novela de aventuras, pero de aventuras peregrinas. Son aventuras que implican moverse geográficamente. Y estaría bueno, ahora les voy a dar como una serie de características para que tengamos en mente cuando ustedes la lean, al amante liberal, bueno, ver si efectivamente se cumplen estas cosas, ¿sí? En general comienzan desde una pareja que está obligada a separarse, ¿no? Ese suele ser el punto de partida del el problema, el nudo que motoriza la acción. Como yo les dije que hay circulación geográfica, aparecen muchos ambientes exóticos, se viaja como a otras culturas. En general sostienen una visión neoplatónica del amor. Siempre se trata de un amor casto y puro. Pero lo interesante es que aparece muchas veces la antítesis de ese tipo de amor y es mostrado como un amor no sincero, no bueno, no apropiado. Y ahí hay una lectura del moralizante, ¿no? En ese tipo de las novelas bizantinas. Tipo, este es el amor que corresponde y qué sé yo, no este otro, que no es puro, casto, idealizado en un punto. ¿No? Entonces también se puede pensar las novelas ejemplares desde este lugar, como les dije antes, ejemplares porque muestra distintos ejemplos de géneros de la prosa, o ejemplares porque tienen características moralizantes. La idea del viaje y la superación de obstáculos, y estos obstáculos que se van superando fortalecen el amor.
¿Se acuerdan el poema que leímos? Del cautivo que miraba a la costa y miraba la ruina, ¿se acuerdan? Hay algo de eso, ¿sí? Esta idea de que acá tenía más que ver como con la patria, pero también se colaba la figura de una mujer, ¿se acuerdan en ese poema? Que pensaba si ya lo había olvidado, qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, ese poema les va a resonar mucho esta novela que vamos a leer. En general, las acciones se articulan a partir de mentiras, engaños y disfraces. Personajes mienten, se disfrazan para mentir y para engañar y para obtener cosas. Por lo general también el comienzo se da in media res. ¿Sabemos qué significa in media res? ¿No? En el medio de la cuestión, cuando ya ha comenzado, cuando la acción ya ha comenzado y entonces no hay como una introducción a lo que está pasando. Nosotros los lectores somos arrojados a eso que está sucediendo y después los distintos personajes van contando cosas que nos hacen ubicarnos bien en el pasado de esa historia que ya ha comenzado, ¿no? Cuando nosotros ingresamos. En general, los textos in media res, por lo general, el artificio o el recurso que emplean para que nosotros los lectores entendemos qué está sucediendo es el relato enmarcado, ¿no? Bueno, hay un personaje que entonces se pone a contar una historia pasada, ¿no? O la analepsis, que es contar el pasado, o con forma de relato enmarcado, o ir uno y dice, no, bueno, yo te voy a contar, un personaje no le cuenta al otro cómo llegué a esta situación, y ahí nos pone a nosotros, o sea, eso está hecho para que, para nosotros los lectores entender qué está sucediendo. También en general se da un momento de anagnórisis. Anagnórisis, sabemos, viene de los griegos y tiene que ver con la idea de reconocimiento, pero de reconocimiento de entrar en de tomar conocimiento de algo, no solo reconocerse, sino como darse cuenta de algo. Eso sería la anagnórisis. Y en general esto sucede sobre todo a los amantes, hay como un reconocimiento de los amantes, de la situación, de ellos, de su amor. Y, por último, final feliz. Las cosas terminan bien, ¿no? Como cuando nos ponemos a ver una película medio tarada en Netflix, pero solo porque no queremos pensar y queremos que termine bien la cosa, porque ya no aguantamos más la realidad. Bueno, algo por el estilo. Esto que hacen ahora Netflix con sus películas, bueno, el bueno de Cervantes ya lo hacía para la sociedad de su época. Siempre se necesitó algo así. Entonces, bueno, pensar esta cuestión de dónde vienen las novelas ejemplares, que fueron escritas durante más de 20 años, la idea de que Cervantes ya había escrito su gran obra, que es El Quijote, pensar que la influencia italiana que viene y pensar ya como hay una especie de tráfico, dicho muy entre comillas, ¿no? Como tráfico de influencias literarias y artísticas. Tenemos que pensar que todo esto es gracias a la imprenta, ¿no? Que fue un invento del comienzo del Renacimiento, que lo que permitió fue que si pudieran imprimir los libros de manera mucho más barata y rápida. Imaginen que antes eran copistas los que copiaban los libros, y los libros se habían convertido en un objeto muy caro. Digo, todo este boom literario del que estamos hablando en el Renacimiento, no podemos no pensarlo alejado de esta idea. Entonces la gente común podía acceder a leer textos. Antes los textos eran carísimos, había un copista que los hacía, los adornaban, las tapas de cuero y con brillo dorado, o con oro incluso, hecho con hojas de oro. Digo, todo eso, gracias a la imprenta, cambia y se produce este boom, porque podemos pensar que estas novelas ejemplares no eran solamente leídas por gente de clases demasiado altas, sino que constituían un entretenimiento bastante
permeable a todos los estratos de la sociedad. Esta cuestión de la oralidad también tiene que ver con que no todo el mundo era no estaba alfabetizado, todo lo contrario, ¿no? Las clases populares en su mayoría eran analfabetas, entonces, bueno, alguien leía y contaba esas historias. O en el caso de Lope de Vega, que nosotros vamos a leer obra de teatro, bueno, la idea de ir al teatro, mucha gente analfabeta, pero que concurría al teatro y de esa manera le llegó la obra de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, supongamos, ¿no? Lo que es importante es pensar que la imprenta no solo habilita la posibilidad de todo esto que estamos hablando en relación a los libros como objetos, sino que además crea una nueva clase lectora que antes no existía, ¿no? La mayor circulación, la proliferación de objetos, libros, hace que a su vez se crea una nueva clase lectora, que hay gente que antes no podía acceder a eso porque no tenía el dinero o porque no estaba eso disponible. El hecho de que esté disponible también hace entonces que estos intercambios entre los distintos países sea más fluido, que se tomen las novelas bizantinas y Cervantes las reescribe, y que en las novelas ejemplares esto llegue a Londres y bla, bla, bla. Digo, cuando hablamos de globalización más en nuestros tiempos y qué sé yo, hay que pensar que durante el Renacimiento se podría hablar también de que la sociedad europea de alguna manera tuvo un primer movimiento globalizador, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la imprenta, eso generó una cierta globalización en una circulación de ideas. Nosotros hablamos en literatura, pero pensemos que esto es también en la ciencia, en la filosofía, en los libros de política. Digo, la información y el conocimiento empiezan a circular de una manera mucho más acelerada y prolífica que antes. Y eso es importante para también entender en qué sociedad estamos, ¿no? Están cambiando todas estas cuestiones. Así que eso está bueno considerarlo también. ¿Qué más? Y también en relación, para pensarlo un poco con nosotros ahora, como esta idea de que estos autores, Cervantes, Lope, eran inmensamente populares en la España del momento, y sin embargo no habían renegado como de una literatura sumamente compleja, ¿no? Pero que admitía cualquier tipo de lector o de espectador. Y eso me parece que está bueno pensarlo, ¿no? Porque no necesariamente, para sacarnos de encima un par de ideas que a veces no están buenas que uno tiene, como no todos los productos populares son peores por el solo hecho de ser populares, claramente, ¿no? Pero siempre hay como un desprecio de la alta cultura a lo popular, ¿no? Como, no, esto, que no sé qué. Y si uno lo piensa, las grandes obras literarias que nosotros leemos provienen de la cultura popular en muchos casos. Sobre todo en literatura. A ver, hemos leído El Lazarillo, ahora estamos leyendo esto, vamos a leer Lope. Digo, eran hits, eran gente muy famosa en su momento y que le iba muy bien, y no necesariamente porque estaban en la corte, ni por casualidad. Entonces, como pensar como estas diferencias que se hacen entre la alta cultura y la cultura popular, bueno, ver cuánto de elitismo, bueno, esnobismo hay en eso, considerando que la historia de la literatura nos muestra absolutamente lo contrario. Y pensar también como por qué se habrá perdido ese gesto, ¿no? ¿En qué momento, y uno ahí puede tener hipótesis o no, en qué momento lo popular empezó a verse cada vez peor, empezó a ser cada vez más denostado? Y no solo eso, sino a la vez que los artistas o escritores que provenían de otras clases sociales dejaron de interesarse porque su literatura les llegara también a esas clases populares. ¿En qué momento dejaron de hablarles a las clases populares, no? Eso me parece interesante. Lo mismo, no sé, con la música, con lo que se les ocurra, con el cine. Digo, en el cine es un poco distinto porque como es una industria cultural de mucho dinero, ahí es como que, bueno, tienen que hacer películas que recauden mucho, son muy caras, pero tienen que recaudar. Pero digo, en la literatura me parece interesante, ¿no? Como ir pensando esos gestos y cosas que uno se tiene que ir preguntando también, sobre todo porque da clases o porque lee, ¿a quién le está hablando este autor? Yo no,
a ver, a mí también me gustan cosas que son muy elitistas, no voy a decir, o cosas que son realmente muy complejas y que decís, bueno, no, esto no es para todo el mundo, claramente, pero bueno, qué sé yo me dediqué a la literatura y claramente me gusta, entonces pues, me voy a fumar leer tal cosa. Pero digo, que no sea eso solamente, ¿no? Lo que es considerado bueno y dejado de Perdón, lado. Sí, vale. discusión sobre qué es literatura. Generalmente tiene que ver con esto que usted está diciendo, la famosa discusión de qué es literatura. Sí, totalmente. O si pensás, por ejemplo, me parece que uno de los últimos grandes movimientos en la literatura latinoamericana, ahora igual está cambiando, pero en la literatura latinoamericana hasta hace poco fue el boom latinoamericano. O sea, tenías un Cortázar, tenías un García Márquez, tenías un Octavio Paz, y la gente leía esas novelas como leen la revista. O sea, gente agarraba y leía Cien años de soledad, taca, 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 porque el libro habilitaba esa lectura. Después, ¿qué sacabas de eso? No sé, no importa. Obviamente que si te dedicaste a la literatura puedes sacar de ahí otras unas cosas, si no, no, pero igual lo disfrutaste y estuvo bueno y eran buenas obras literarias. Digo, en ese momento eso circuló de una forma que era bastante popular, todo el mundo lo leía. Y al día de hoy, en los kioscos de revistas en el centro que venden, vieron que venden, algunos venden libros, esos libros están a la venta también, ¿no? Como, y alguien que se compra un libro en un kiosco no es un lector elitista, ¿no? Es no que va, o sea, lo compró porque se iba a tomar el tren y dijo, bueno, me leo esto y se lee eso. Digo, de la misma manera, el boom latinoamericano después por la academia, o sea, en las universidades y qué sé yo, fue bastante denostado. Y yo pienso, ¿por qué denostan? ¿Por qué joden tanto con el boom latinoamericano? Son, bueno, pero es el realismo mágico, pipi, pipi, pipi. Y yo creo que mucha parte de no tomárselo muy en cuenta tiene que ver con que haya sido popular, con que haya sido un movimiento popular que lo leía todo el mundo. Y entonces eso en la academia genera un poco como de ruido, como de, si esto lo leyó todo el mundo, seguramente no está tan bueno. Y ahora se me ocurre que algo diferente está pasando, por ejemplo, con no sé, autoras como Mariana Enríquez, ¿no? Que son súper conocidas, que las lee mucha gente, joven, grande, de distintas, ¿no? Tiene como una especie de fans que la leen a morir. Samantha Schweblin es una un poco menos conocida, pero que también hay algunas escritoras, ¿cómo se llama? Ojeda, la de Cometierra, que en su momento fue muy... Digo, y eso bastante de la mano de muchas escritoras mujeres que hacen literatura de género. Y eso es importante, ¿no? O sea, género terror o género fantástico. Y eso también en su momento fue como, ay, bueno, la literatura de género, qué cagada, es una Vera formulita que uno se... Giaconi es ¿Cómo? otra. Vera Giaconi. Esa no la conozco. Ah, creo que es uruguaya. A mí me encantó. Bueno, me voy a fijar, buenísimo el dato. Digo, mujeres haciendo literatura de género, que la literatura de género siempre fue considerada poco académica, ¿no? Es como, ay, bueno, que un cuento de terror, un cuento policial, un cuento no sé qué, bla, 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 eso es una formulita que se sigue y no es así. Porque escribir un buen cuento de terror o un buen cuento policial no es sencillo, y menos cuando ya hace 200 años que se escriben policiales o más incluso el cuento de terror. Digo, y están circulando de una forma también bastante interesante, me parecen, ahora en la actualidad, ¿no? Se está dando como esas dos cuestiones de la visibilización de las escritoras mujeres y esa visibilización también como que permea y tienen un público lector muy amplio. Claudia Piñeiro es otra, que a mí no me gusta especialmente, pero entiendo que sí, que son libros divertidos, los lees, tiene mucho más de policial ella, por ejemplo. Pero bueno, yo soy muy fan del policial, así que no me gusta cualquier cosa del policial. Soy más exigente. Son para Em, playa, los ¿Cómo? de, que son para playa los Son de de playa, los de Claudia Claudia Piñero, Piñero. para mí Son son de para playa. la playa. Pero bueno, están bien escritos, tipo, hay una idea atrás, también. No es para mí no es el género el problema, digo, a mí no me gusta por otras cosas, el policial me encanta. Pero bueno, eso para terminar como